Buenas tardes y bienvenidos. Es la segunda vez que tengo el placer de compartir una presentación en Zaragoza con Marcos Ordóñez en esta misma librería. La vez anterior fue a propósito del libro que escribió alrededor del Café Gijón. Y en esta ocasión presentamos un libro que se llama Turismo Interior. Marcos ha escrito muchísimos libros ya a estas alturas, ya tiene más de 20 libros, y ha escrito pues todo tipo de cosas, ensayo, novela y libros tan inclasificables como este, como Turismo Interior, del que primero quiero decir que la portada es cojonuda. Gracias. Es lo mejor del libro. Y además es que no, como buena parte de los que están aquí son muy amigos. Son muy amigos de Ignacio Martínez Guisón. Sabéis que esta portada la quería tener Ignacio para uno de sus libros, pero se dio cuenta de que Marcos se le había adelantado y entonces pues está destrozado. Yo estaría, bueno, joder, estaría con un bazooka ya por las calles. Pero sí que me parece un buen tema para comenzar, porque la portada, una vez leído el libro, es... Te podemos llamarlo. Oye, Ignacio, mira. Sí, por cierto, queremos tu testimonio. Miserable. Que me gustaría que me hablaras de la portada y del título, porque yo creo que son dos temas que nos pueden dar mucho juego, porque son muy fieles a lo que luego el libro es, ¿no? Sí. Entonces, la portada, explícanos la portada, es una portada, para mi gusto, preciosa. Sí. ¿Cómo la encontraste y por qué la elegiste? Ignacio me lo dijo, me lo dijo totalmente borracho, no se acordaba. Tengo una portada cojonuda y al día siguiente, jodí la portada. No, pues iba a decir por azar, pero hay un término que parece como chiripitiplótico, que es serendipity. ¿Perdón? Existe esto de serendipity, esto está en los libros. O sea, es cuando estás buscando una cosa y encuentras otra. Ah, vale, sí. No sé por qué esta razón se llama serendipity, hay una teórica de esto, pero para el caso fue. Estábamos Pepita y yo buscando una portada para el libro. Entonces, que tenía que ser una portada en blanco y negro, que reflejara un poco, luego explicamos un poco por qué en blanco y negro, la Barcelona de los años 60, y estábamos mirando, no encontrábamos ninguna, y entonces aquí, pum, libro que se abre. ¡Ah! Esta, la triste. Y entonces, además, venía muy a huevo, porque, aparte que, bueno, es una portada que da sed de entrada, ¿no? O sea, ya da como una cierta alegría. Sí, tienes ganas de beberte el libro, ¿sí? Claro. Y, por otro lado, el camarero o sea, en la primera historia, que es una historia en blanco y negro en un sentido literal, ya digo que luego contaré un poco de eso, hay un personaje que es un poco este camarero que es entre obsequioso e inquietante, o sea, tiene algo da un poco de mal rollito a la cara del camarero por un lado, está ahí ofreciendo eso, pero no sabes muy bien lo que te está ofreciendo. Son 3 tanques, se llamaban esto, son 3 historias, el número 3 es un poco una constante en el libro. En la primera historia son 3 personajes, son 3 protagonistas, o sea que nos veía a huevo, es decir, que tenía que ser esta, lo sentimos por Ignacio, y así fue. Y lo de turismo interior tiene más enjundia, porque yo pensé que no tenía mucho al principio, pero luego medité, o sea, me preguntó un chaval en Madrid en una entrevista, ¿por qué se llama turismo interior? Que son las preguntas que te joden, o sea, porque los por qué, dices, mira, el vino, caí yo en ello. Entonces, la primera respuesta que le di es que había un poco un guiño humorístico, porque si dices viaje interior, joder, queda como muy solemne, ¿no? Me ha abismado a las profundidades del ser. En cambio, el turismo... Muy Celine también, ¿no? Sí, y además que ya está hecho, ya además. ¿No? En cambio, el turismo tiene un punto como más irónico y tal. Esa era la primera cala. Y entonces, él, como era un tío listo, pese a la aparente simpleza de esta pregunta, entramos en el tema del pasado, que tiene un peso en el libro, ¿no? Entonces hay este escritor, Harley, LP Harley, nunca sabía lo que era LP, o sea, yo digo, bueno, sí, Long play, pero aplicado a un escritor. El caso, escribió esa novela que luego hizo Losing en cine, que se llamaba El mensajero, de Go Between. Entonces tenía una frase muy bonita que decía: el pasado es un país extranjero.
ahí las cosas se hacen de otro modo. Entonces, uno de los temas o tonos del libro es la sensación de extrañeza, de extranjería, más que de extrañeza ante la vida y sobre todo ante el pasado. Es decir, el pasado como un territorio que no está fijo, que no es una cosa inmutable, sino todo lo contrario, que es tumultuoso, que siempre está cambiando, no solo a partir de lo que recuerdas tú, sino de lo que te van recordando los otros. O sea, que es un territorio en mutación continua. Entonces, en ese territorio ahí solo puedes ir como turista. Es decir, solo puedes estar como extranjero en el extranjero. Entonces esta cosa, que como veréis, es profunda, o sea que tiene su busilis, salió a partir de lo del título. Pero porque me lo preguntó este chaval, porque habitualmente yo lo tengo bastante pensado las cosas, porque le doy vueltas. Pero esto en concreto, pues no tenía yo este discurso que os brindo había caído en esto. Pero tiene también que ver con que esto es, como has dicho antes, un viaje hacia adentro de ti mismo, o sea, También, interior, claro. en ese sentido, Sí, sin duda, claro. porque yo creo que tú estás de una manera descarada y abierta en el último de los relatos, son 3 relatos, como has adelantado, y el último relato es autobiográfico, o sea, lo que cuentas ahí pasó en la realidad, y los otros 2 aparentemente no son autobiográficos, Claro. pero yo creo que también te proyectas mucho en esos 2 relatos. Claro. En un primer relato hay 3 amigos que de repente se encuentran en la Barcelona del año 67, en una Barcelona blanco y negro, y es... Lo del blanco y negro es literal, o sea, porque estos 3 salen de un bar y entonces se encuentra no solo que todo está en blanco y negro, sino que ellos están en blanco y negro. Voy a llegando el color porque hay presupuesto, pero sí, esa es la mutación. Y en el segundo relato es la reconstrucción de la personalidad de un escritor, muy interesante, muy atractivo, a través de los testimonios, por decirlo de algún modo, de su hermana y de un amigo suyo íntimo, ¿no? Pero, y en principio esos 2 relatos, pues eso, son de ficción. Pero yo creo que estás en esos relatos tanto más que en el autobiográfico. Claro. Sí, esa era la idea. El terreno de juego era dónde está lo autobiográfico en un escritor, ¿no? O sea, está en lo que se dice, en lo que se postula directamente como autobiográfico o en las ficciones, ¿no? Entonces, el tercero fue el primero que escribí y entonces yo quería que hubiera una especie de juego de puentes más o menos secretos, de caminitos de piedras, de pistas, a veces falsas, a veces no. Que el territorio de juego fuera ese, que a medida que ibas leyendo, leías el primero, leías el segundo, en el segundo había, era mi intención por lo menos, ecos de lo que habías leído antes, y en el tercero ya te volvía a mover un poco el terreno bajo los pies y decías, entonces esto tiene un eco, tiene una relación con lo que he leído anteriormente. Y esa era un poco la idea central, ¿no? De dónde, un poco juego de trilero, ¿no? También, de dónde está la pelotica. O sea, está aquí, ahora está en esto, ahora está. Yo creo que uno de los grandes secretos de este libro, una de sus grandezas, es su ambigüedad. Que es ambiguo desde el principio hasta el final, y no solo por lo que acabas de decir, sino porque, pues eso, no se sabe muy bien dónde está la ficción y la realidad, pero también manifiestas una relación ambigua con algunas de las cosas que cuentas, ¿no? Es decir, hay una ambigüedad en tu relación con la literatura, hay una ambigüedad en el sentido de que te produce una mezcla de fascinación y de horror, que es, por un lado, el origen de tu felicidad, pero también el origen de tus miedos o de buena parte de tus pánicos y de tus angustias, ¿no? Y también hay una relación... Y con la vida en general. Claro, lo que te iba a decir. Que es una relación ambigua con otras muchas cosas, con el propio cine, con la familia, con el padre, con los amigos. Y yo creo que el mismo libro es ambiguo porque tampoco es encasillable en un género concreto, sino que mezcla con... O sea, juegas con todos los géneros, juegas a mezclarlos, juegas con el lenguaje. No sé si... Sí, a mí hay un término que antes comentaba, que es lo de literatura mutante, que ahora podemos entrar en eso. A mí me gusta muchísimo como escritor, como lector, como espectador, las historias que mutan.
O sea, las cosas que nos... A ver, lo que empieza como cómico y de repente gira a una cosa dramática y en el momento a lo mejor culminante de lo trágico vuelve a salir un giro de humor. ¿Por qué? Porque yo pienso que la vida es así. Hace poco, no, hace poco no, digo hace, ahora 2 o 3 años, cuando Huelga, ahora me alargo un poco con eso porque me parece un ejemplo que viene a huevo. Estaban preparando la película esa sobre Puigdemont, Manuel Huerga. Manuel Huelga, y el guionista, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, como por una serie de azares también raros de la vida, yo había conocido muy de rebote a Puigdemont y al policía que murió, eso bueno, escribí una cosa en El País sobre esa historia, me pidieron que fuera a hablar con ellos pues para contarles una serie de cosas. Entonces, de hecho, bueno, ellos querían hacer una vida de santos, que es lo que acabó siendo una película agiográfica, y entonces todo era el mismo palo. Pero había una historia que a mí me fascinaba por la verdad que tenía, que es Azcona puro. La noche en que está en capilla Puigdemont, están las hermanas que están allí pasando la noche con él, como se sabe y como se ve en la película. Pero lo fascinante del asunto es que qué hacen durante esas horas que el tío está en capilla y que le van a matar fijo. Él empieza a contar chistes de Jaimito. Entonces, ¿qué pasa? Él empieza a contar chistes de Jaimito, se descojonan de la risa, luego se ponen a llorar, lo abrazan, vuelven a reír, vuelven a llorar, hasta que llega el momento. Entonces yo cuando leí eso dije, joder, esto es verdad. Esto es una cosa, es la típica escena que Azcona la hubiera contado exactamente así, porque eso es lo que pasa en la vida. Si pasa en un velatorio no va a pasar en la víspera de una ejecución. Y bueno, además el verdugo es que es clarísimo ese juego. Entonces, eso no lo quisieron meter. No lo quisieron meter porque pensaron que de alguna manera que devaluaba al personaje, entonces hacían otro tipo de escena. Hubiera sido lo mejor de la película. Hombre, hubiera sido mítico. Mítico por eso, porque es Azcona. Dices, Azcona sabía lo que era la verdad de las cosas. Entonces hicieron una cosa que te metían la pistola así y te decían, emociones usted porque mire cómo lloran estas chicas. Dices, claro que lloran, pero que también se rieron porque no querían llorar. En fin, esta es un poco la idea de lo que a mí me gusta, porque reconozco en ello la vida, ¿no? Entonces, lo de la literatura mutante, hay otra frase legendaria de Azcona, que decía, de Azcona de Miura, que decía, el arte de dar libre por gato. Entonces, cómo se van mezclando las cosas y los géneros. Los tres relatos, en principio tenían un modelo genérico. O sea, el primero, esto no está pasando, pues podía ser ciencia ficción, departamento, viajes en el tiempo, universos paralelos. Entonces, empieza más o menos así, de hecho empieza como un poco en clave de comedia, no costumbrista exactamente, porque está un poco dislocado. Comedia alucinada. Comedia alucinada, comedia alucinada. Y entonces en la mitad ya entra en ese territorio de ciencia ficción, pero luego la historia se va por otro lado. Se va para otra No, cosa. y cambias el punto de vista de la narración a otro narrador. Exactamente. Que eso también es muy atractivo, ¿no? Es que eso viene por necesidades del guión, amigo. Porque si el tema de esa historia, de ese relato, son las mutaciones, por el principio ese de la teoría del caos, de que cuando estás inserto en otra dimensión a la que mueves un libro, pues se mueven 27 cosas. Yo pensaba, bueno, ¿cómo salió la estructura de eso? Bueno, van a ir mutando todo. O sea, entran en un sitio y ya están en otro universo paralelo. A la que mueven un vaso, la cosa cambia. Pues eso a qué te lleva, a que mute el narrador también. O sea, es una cosa, o sea, que si vas siguiendo con un poco de lógica a la hora de escribirlo, te encuentras con eso. El segundo, como policía en un país extranjero, eso también era otro género en principio, que es un género menos transitado, pero que es el género de investigación sobre un escritor o sobre un artista desaparecido. Entonces, ahí la cota, sí, ahí ya lo tenía jodido, porque la cota era la hostia. O sea, la cota para mí es la verdadera vida de Sebastian Knight, de Nabokov, que es, o sea, una novela que el hijo puta este la escribe cuando no tiene ni 40 años y es la primera, me parece, la segunda que escribe en inglés, siendo ruso, ¿no? Y es una obra maestra absoluta. Para mí es un libro, entonces dices, joder, te has buscado un listón chungo. Entonces dices, bueno, yo no voy a llegar a esto, pero entonces tienes que a ver cómo cuento eso para que sea atractivo, ¿no? Entonces ahí se multiplica en lo de los espejos, la voz de la hermana, la voz de los 9 cuentos comentados por la hermana. O sea, ahí tienes también un género que se va a otra... Y el tercero, bueno, pues claro, es esto que le llaman ahora autoficción o literatura de Dios o autobiográfico ya directamente, ¿no? Pero que también tiene sus trampicas. A ver, trampicas relativas, porque lo que cuento ahí doy fe.
Da igual que yo diga esto de doy fe, porque o sea, puedo estar mintiendo cuando digo que doy fe. Pero digamos que ahí sí que me responsabilizo. Ahora, por ejemplo, en la radio me decían, porque usted en el primer... o sea, yo he transcrito, usted piensa lo mismo. Lo que yo piense ahí es un tanto secundario. Pero es verdad, por ejemplo, esto que cuentas aquí, que dices... Cuando nací tenía tantas ganas de salir a ver el mundo que me ahogaba con el cordón umbilical. El médico cortó la soga y me puso en pie. Para celebrarlo, le meé de arriba abajo. Según fuentes bien informadas, sí. O sea, yo claro, no tengo realmente memoria de eso, pero sí. O sea, eso es una historia familiar y es buena. Está bien. Hablas de una infancia bastante entretenida. Entretenida, sí. Mis padres, sobre todo. Por decirlo de algún modo. Sí. Pero cuentas cosas estupendas, ¿no? De tu descubrimiento de la vida, de tu descubrimiento de la literatura, de tu descubrimiento del cine, de tu descubrimiento del miedo, de la muerte. Hablas de cómo el primer muerto que ves es en cianuro solo con leche en la televisión de los años 60. Sí. Y la gente se reía. O sea, eso es lo que yo no entendía de chaval. O sea, yo decía, claro, pues se está muriendo. ¿Dónde está la gracia de esto, amigos? Porque, no sé, bueno, el cianuro solo con leche era una historia, digamos, parecida a arsénico incarnativo. Era un poco eso. Entonces yo lo del humor negro no lo entendía. Yo tenía, ¿qué sabía? Tenía 4, tenía 5 años. Y yo veía que palmaban y la gente se descojonaba. Entonces decías, aquí hay algo que no funciona, ¿no? ¿Por qué se ríen? Pero desde luego eras un niño hipersensible y con una gran capacidad fantasiosa, ¿no? Sí. Era el que contaba cuentos. Hay una cosa que cuento ahí que llegas a dudar a veces de lo que has visto. Hay una historia breve que cuento ahí en un balneario cuando yo era pequeño, de estar caminando en mitad del bosque, entonces ver un avión que va, una avioneta preciosa, además realmente de película, que va bajando, y dices, hostia, esto se la va a dar, y se la da. Y entonces sale un señor de dentro, vestido como de aviador de película, con el gorro este, y que el tío se queda ahí tendido. Y entonces yo echo a correr hacia el balneario y digo, es que ha caído un avión con un señor y tal. Y entonces, claro, ya había contado muchas historias. Entonces, parece que les persuadí de esto, o sea, porque vinieron en grupo. Entonces, a medida que yo iba avanzando, hubo un momento que me quedé acojonado diciendo, pero a ver, yo lo he visto esto realmente, porque como llegue y no, o sea, me brean. Y realmente sí, o sea, fue una maravilla ver que era de un aeródromo más o menos cercano y que era un piloto francés, ¿no? Pero que hay un momento en que la fuerza de la ficción es muy grande. Y hablas sobre todo de adicciones. Hablas de la adicción a la literatura, de la adicción a la creación, pero hablas también de drogas y hablas también de alcohol. Sí. El alcohol, que yo creo que, yo no sé, hacía tiempo que no veía a tantos personajes mamaos. O sea, sí. ¿no? O sea, en todos los relatos. Sí. Cuéntame un poco. Bueno, el alcohol es lo que tiene, o sea, que si te descuidas te emborrachas, o sea, es un asunto. No, a ver, yo no voy a presumir aquí, no me voy a poner laureles de alcohólico, ni muchísimo menos. Lo que sí es cierto es que en una época de mi vida, pues que te encuentras consumiendo bastante. Y porque hay un Dios en el cielo, pues eso se para en un momento determinado. Y eso se paró. A ver, lo que puedo hablar yo de drogas, que hay muchas, ahí fundamentalmente estoy hablando de alcohol y de porros en un consumo creciente. Entonces, el alcohol de repente se para, o sea, desaparece de mi vida. Pero son unos años, que igual son 10 o 15 o menos así. Y los porros felizmente desaparecen por la vía mártir, o sea, por la vía heavy, que es la parte de los ataques de pánico, y a partir de ahí dije, bueno, ni atado me vuelvo a meter yo nada. O sea, entonces, de todos modos, en esa historia lo de la parte del miedo, la parte de los ataques de pánico, no es central, pero sí que es un tipo de experiencia que jodida, que realmente jodida y que duró más de lo que debiera durar. Además lo explicas muy bien, o sea, lo explicas con bastante detalle. Con bastantes pelos y bastantes señales, sí. Porque además este relato autobiográfico nace de una ponencia alrededor del pánico que tú leíste en un congreso de psicoanalistas. Exactamente. Sí, eso fue una cosa... Eso ya es el caso máximo de lo mutante. Porque
Eso sucedió en el año 2000-2001, fueron prácticamente 2 años de la marinera, y el psicoanálisis cojonudo. Acabas de decir que mi psicoanalista es zaragozana. O sea, ¿qué me estás contando? Pues sí, genial, o sea, una tía fuera de serie, lo digo aquí. Entonces, ¿cómo se llama para ir? Muy discreta, muy discreta. Entonces, no, pero realmente, o sea, fue una cosa muy útil y cojonuda. Entonces, pasa una cosa con los psicoanalistas. Ella no estaba en esa especie de corro de gente que montó un congreso. El congreso era sobre los miedos del hombre contemporáneo. Entonces hay una cosa en muchos psicoanalistas, que es que a la que ven un escritor que le va al psicoanálisis, pues que te ponen piso. Porque habitualmente es lo contrario a lo que pasa. O sea, pasa... Hay una displicencia, ¿no? Joder, escritores que dicen, es que yo no quiero perder mi herida primordial. Te dicen, oye, que te cagas, gilipollas. O sea, que cuanto mejor estés, mejor escribirás, por no decir que mejor vivirás, ¿no? Entonces, quiero decir, a mí, como psicoanálisis me ha cambiado la vida y me parece una cosa cojonuda, tampoco voy a hacer aquí proselitismo, pero ellos dijeron, joder, aquí tenemos a uno que le va a este tema. Y entonces me dijeron, ¿por qué no haces una ponencia? Entonces, la ponencia, pues ya digo, el congreso era sobre los miedos del hombre contemporáneo, y dije, hombre, pues aquí tengo uno grande, además, que lo puedo contar porque ya había pasado un cierto tiempo, porque es la gracia que tiene escribir. O sea, que si no ha pasado un cierto tiempo, o sea, si me lo dicen in situ, digo que... ¿qué me dice? Pues mira mal. Y entonces, bueno, me puse, o sea, me tomé como sujeto de estudio y hice lo que es un poco el centro de esa historia. Y, bueno, fue una cosa legendaria, porque hubo un outing, porque allí, o sea, el público era... Además fue muy bien para testar el material, ¿no? Como los cómicos de stand-up que van haciendo la rutina, que dicen ellos, ¿no? Entonces había muchos psicoanalistas, pero había también, cosa que yo no sabía, pacientes. Y entonces les pareció una cosa muy valiente, y yo pienso que no lo es, pero bueno, que saliera alguien diciendo, pues yo he padecido ataques de pánico. Y entonces empezaron a salir, como yo soy Espartaco, pero sí, yo también, ya me ha pasado, y no, hasta de tus huevos, no, salí, me sentí como el coyote yo aquel día, ¿no? Y eso fue la primera cosa. Luego lo giré más esto, porque me lo pedían. Entonces lo cuento esto porque la historia es graciosa, o curiosa. En la Universidad de Méndez Pelayo, en una especie de seminario, que era más amplio, el tema me parece que era la memoria, no sé qué, pero también pasó una cosa que por eso que vale la pena contar. Lo dirigía la mujer de Carlos García Pérez. Y entonces, por lo que vi yo, o por lo que luego me contaron, las ponencias eran muy serias, que decir, muy académicas. Entonces, claro, llegué yo con esta historia que está contada con muchos elementos de humor. Entonces empecé a contarla y la iba leyendo, y realmente tenía un punto de stand-up, porque veía que la gente se descojonaba viva. Cosa que yo, a ver, la historia es graciosa, pero tampoco es para partirse el culo. Y entonces, pero lo que yo notaba es que como estaban en un ambiente muy académico, muy así como muy serio, les cogió a contramano. Cosa que redunda en la teoría que digo ahí. O sea, si utilizas el humor, aparte de que sea lo natural y la esencia de la vida, a la gente la coges con los poros abiertos y entonces se la puedes meter doblada. Hasta el punto que yo iba leyendo, estaba Pepita también, y claro, estábamos los dos, nos miramos un poco, como diciendo, ahora cuando viene la parte chunga, los voy a perder, porque ya no les hará gracia esto, y a ver cómo se lo toman. Joder, cómo se lo toman. Pero perniabiertos, hasta el punto, me jode decirlo, pero... perniabiertos. A una chica le dio un ataque de ansiedad escuchando la cosa. Esto no va a pasarle. Pepita es testiga de Jehová y realmente pasó eso, y yo lo atribuyo, aparte de la brillantez de mi prosa, a que si empiezan las cosas con humor, luego cuando viene bueno, volvemos a zona de nuevo. O sea, si el verdugo no sería tan bestia si lo contaras como la megatragedia. Si lo cuentas como lo cuentas, cuando llega al final es que te parte el alma, porque ya te has entregado. Qué bueno. Por cierto, que hablando de este capítulo donde hablas de los ataques de pánico, hay una cosa que ahí, yo me reí mucho, pero que lo quiero leer. Dice, una noche de finales de los 80, saliendo de una discoteca muy apartada, tras haber probado todo lo que me ofrecía literalmente en bandeja el dadivoso manager del establecimiento,
me encontré de golpe en paradero desconocido. Mis percepciones estaban tan alteradas que permanecí varias horas ante la luz verde de algo que no era un embarcadero ni tampoco un taxi libre, porque no llegaba nunca. Resultó ser un semáforo estropeado. Alucinante, yo como un idiota diciendo no viene, no viene. Pero claro, la percepción del tiempo, luego no sé si cuento al final de eso ahí, porque fue ya cuando llegó el taxi, Sí, sí. estaba yo con tal ciegazo que me dijo, ¿a dónde vamos? Dice, no lo sé. Vaya tirando. Y llegué a casa, o sea, llegué a casa, pero no sé cómo logré llegar porque no articulaba yo. Y en algún momento defines la diferencia entre ansiedad y ataque de pánico, como que la ansiedad es un conflicto con la realidad y el ataque de pánico es un corte brutal con la realidad. Claro, es una instalación en la irrealidad. O sea que realmente da mucho miedo, porque la sensación básica que tienes es que te estás volviendo loco. O sea que yo supongo que la esquizofrenia debe estar muy cerca de eso. A ver, no, al revés, o sea que el pánico se acerca a lo que puede ser la noción de la esquizofrenia. Es decir, estás en una dimensión en la que los códigos han cambiado. O sea que no lo percibes como real en absoluto. Realmente es un universo paralelo. Y eso tiene conexión también sobre todo con el primer relato, porque tienes la sensación de irrealidad es constante en ese primer relato, ¿no? Sí. De esto no está pasando. De hecho, fíjate qué título tan explícito. Y todo, a ver, es la Barcelona, teóricamente la Barcelona del 67, pero no es una Barcelona real, es una Barcelona mental. Los personajes que se van encontrando hablan con un lenguaje que no es tampoco realista, no, nada. Ni muchísimo menos, ¿no? Y hay una influencia posterior, y que aprovecho para decirlo porque para mí era un maestro absoluto en ese primer relato, que es Juan García Hortelano. Una novela que a mí me... Marie Tribune. El gran momento de Marie Tribune. O sea, la mirada que tenía él sobre la realidad, y que era una realidad también muy tangible, que era la del Madrid de los años 60, pero transfigurada por un lenguaje absolutamente sorprendente. Bueno, es que yo creo que también el libro tiene una enorme capacidad de sorpresa. Es decir, no... yo lo he leído pensando, siempre piensas qué va a pasar ahora, y haces tú una previsión en tu cabeza. Jamás coincidía con lo que estabas contando. Eso es lo mejor que me puedes decir. Estás invitado. No, pero que eso es muy excitante, sí, ¿no? Cuando ocurre leyendo un libro. A mí es que es lo que me gusta bueno, más. En la vida en general, claro, ¿no? Claro, a mí es lo que me gusta más. Hombre, la vida a veces te jode eso, ¿no? Pero la capacidad de sorpresa y la capacidad de sorprenderte, y luego en lo que son las ficciones estrictas, ¿no? O sea, la ficción, eso que se va a otro territorio, que dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora a dónde va a tirar eso? Eso yo creo que es muy, a mí, ya digo, a mí me seduce mucho ese tipo de ficción, la que más. Aparte también el libro es un tributo a algunas de tus pasiones más importantes, es un tributo a la literatura, al teatro, al cine. El libro está recorrido por constantes referencias, especialmente a películas y a libros y a discos. ¿Pero ves? Te voy a decir una cosita. Lo de que yo creo que eso tú lo sientes igual, estamos en la misma longitud o latitud de onda. Y yo creo que la palabra referencia se queda corta. Porque para nosotros, y intuyo que para buena parte de la gente que está aquí, no es que sean referencias, es que son experiencias. Sí, sí. Es decir, y que va más allá de la cinefilia, va más allá, o sea, hay películas que nos han cambiado la vida. Hay libros que nos han cambiado la vida, es decir, que forman parte de nuestra experiencia. Entonces, y la música, no digamos, o sea, no sé quién decía la frase, cristalizaciones de memoria afectiva. Tiene su aquel la frase, pero dices, está bien, me la quedo. Pero, aparte de eso, claro, lo que tú no puedes hacer en un libro es meter una película, una canción o un libro porque formen parte de tu imaginario sentimental, para decirlo de alguna manera, porque el lector puede decir con toda justicia, bueno, a mí que me cuentan, o sea, yo esta película no la he visto, o esta música a él le dirá una cosa, a mí no me dice nada. Es decir, eso tiene que tener un sentido narrativo dentro de la historia, tiene que tener, o porque eso realmente cristaliza un sentimiento, un momento de los personajes, de la narración, o porque juega una función determinada dentro de la historia, si no es que se queda en enumeración pura y dura. No sé cómo lo ves.
Totalmente, no, no, y encima es que en algún caso, como en el del segundo relato, el final es estupendo, el final muy cinematográfico y... Sí, bueno, de hecho es un plano secuencia, sí. Sí, es un plano secuencia Sí. que yo me he acordado de Tristana, de la película de Buñuel, porque acaba con unos planos que recorren lo que ha sido la película y salen... No, vamos, que yo supongo que no era consciente por tu parte ni te acordar de esa película, pero cuando lo he leído me he acordado de Tristana. Y es verdad que está, o sea, que el cine tiene una presencia más allá de las referencias, claro, igual que la música, o sea, es un personaje casi el cine, ¿no? Sí, sí, o que forma parte de esa... Porque lo que están viviendo los tres primeros personajes en la Barcelona del 67 es una película. Y ellos mismos están convencidos de que se han quedado colgados dentro del cine Luna, ¿no? De los cines Luna de Madrid, que ya no existen, pero que con Pepita teníamos una teoría de mente, como la mayoría de las que tenemos, que es que los cines Luna eran el centro del mundo. Probablemente porque siempre acabábamos en aquella puta plaza, porque nos perdíamos y íbamos a parar allí, pero que era una especie de... Luego dices en el último capítulo, dices una frase que dice... aquella mujer me impuso las manos, la divina a la que te llevan tus padres cuando naces, y dijo que iba a ser un hombre afortunado y no se equivocaba. Lo he sido y lo soy, porque tengo amor, salud y puedo escribir. Pues sí, bien. Que es un resumen estupendo de, sí, es así. de las principales razones tuyas para considerarte un hombre satisfecho y feliz, pese a que también lo que cuentas en el libro es que estuviste a punto de perderte muchas veces. Pues sí, claro. Pero la ventaja que... ¿Sabes? ¿Para qué sirve la literatura? Tengo alumnos, cabrones, miserables, que te preguntan estas cosas. ¿Esto para qué sirve? Profe. Entonces, como me lo preguntó, lo pensé. A ver qué le digo a este, que no quede gilipollas, que no quede la cosa. Y entonces le dije, mira, la literatura sirve para fijarse. Para fijarse en toda la acepción del término. Es decir, para fijarse en las cosas, para fijarse en las personas, para fijarse en el tiempo, para anclarte a la realidad. Eso, para mí es para lo que sirve la literatura, para fijarse. Pues Marcos, enhorabuena, porque creo que has escrito un libro estupendo, muy atractivo, muy excitante, muy divertido, lleno de humor y de hondura, donde hablas de muchas de las cosas que hemos hablado, pero también, fundamentalmente, también hablas al final de la felicidad y de la insatisfacción y de la vida y de que tú, a pesar de todo, que podías haberte perdido, te consideras un hombre feliz. Pues sí, por no perder el impulso. Por no perder el impulso, que es otra de las cosas que... Sí, que eso lo decía John Huston, le decían que es lo último que usted quiere perder, decía el impulso. Bueno, pues ojalá nunca pierdas el impulso y muchas gracias por estar aquí de nuevo.